Hay jugadores que no necesitan de todos los medios de televisión para poder resaltar. Vitinha es uno de ellos. Hoy es pieza clave del Paris Saint-Germain, campeón de liga, titular con Portugal y uno de los mediocampistas más completos de todo el mundo. Pero su camino no fue directo, no fue fácil y estuvo lleno de dudas, sesiones y decisiones que pudieron cambiar su carrera para siempre. Esta es la historia completa de Vitinha, desde sus primeros pasos en Portugal, pasando por un tropiezo en la Premier League, hasta convertirse en el cerebro de uno de los mejores equipos más poderosos de todo el mundo. Vítor Machado Ferreira, conocido mundialmente como Vitinha, nació el 13 de febrero del año 2000 en Santo Tirso, Portugal, un país donde el fútbol no es solo un deporte, sino parte de una identidad nacional. Desde muy pequeño, Vitinha mostró algo distinto. No era el más fuerte, pero tenía algo que nos enseña: visión, inteligencia y una relación natural con el balón. A los 11 años ingresó a la cantera del Porto, uno de los clubes más importantes de todo Portugal y de Europa en general. Ahí comienza su verdadera formación futbolística. Mientras otros chicos destacaban por potencias o goles, Vitinha lo hacía por su capacidad para entender el juego y su calma bajo la presión. En la categoría inferior del Porto, Vitinha empieza a jugar como mediocampista central, pero con libertad. No era un 5 clásico que solo recupera, ni un 10 que vive cerca del área. Era un interior moderno, capaz de iniciar jugadas, sostener la posesión y romper líneas con un pase, como lo llaman actualmente el tercer jugador. Los entrenadores del Porto coinciden en algo: Vitinha no necesitaba correr más que los demás porque pensaba más rápido. Durante su etapa juvenil fue capitán en varias categorías, se convirtió en titular indiscutible y empezó a ser seguido por visores de la selección portuguesa. En la temporada 2018-2019, Vitinha ya estaba completamente integrado al equipo B del Porto, jugando en segunda división portuguesa, enfrentándose a futbolistas adultos con experiencia y físico. Ahí demuestra que no le pesa el nivel, mantiene la posición bajo presión, no se esconde, pide el balón incluso en momentos difíciles. Ese año, con apenas 18 años, el Porto empieza a verlo como una joya del club y como un proyecto real para el primer equipo. Vitinha ya no era solo una promesa, era un futbolista que pedía una oportunidad, pero el camino hacia la élite todavía le tenía preparado su primera gran prueba. Después de años formándose en una de las mejores canteras de Portugal, llegó el momento que define a cualquier joven talento: el fútbol profesional. Vitinha debutó profesionalmente con el primer equipo del Porto en la temporada 19-20, todavía con apenas 19 años. No era un debut cualquiera, pero es un club grande, exigente, donde no basta con tener talento, hay que sobrevivir. Desde el primer momento, Vitinha mostró lo que lo hacía diferente. No era el típico mediocampista físico ni explosivo, su juego era cerebral, control orientado, pases entre líneas, pero ahí apareció el primer golpe de realidad. En un equipo que pelea títulos cada temporada, los errores se pagan caro. Vitinha no era titular indiscutible, entraba y salía del 11, tenía minutos pero no continuidad, competía con jugadores más hechos, más fuertes y con mayor peso en el vestuario. Aún así, cuando jugaba dejaba destellos que no pasaban desapercibidos. En la temporada 2021 participó en la Primera Liga de Portugal, en la Copa de Portugal y en la Champions League. Contribuyó al doblete del Porto, ganando Liga y Copa, aunque todavía sin ser protagonista absoluto. Y aquí es donde su carrera toma una decisión clave. Vitinha y el club entienden algo fundamental: si quería crecer, necesitaba jugar, equivocarse y liderar partidos. Por eso, en el verano del 2020, el Porto tomó una decisión arriesgada pero inteligente: cederlo a la Premier League, uno de los entornos más duros de todo el fútbol mundial. No era un premio, era una prueba. Vitinha se iba a enfrentar al fútbol físico, rápido y directo de Inglaterra, en un equipo que luchaba por no descender, un escenario totalmente opuesto a la comodidad de Portugal, y sin saberlo, ese reto iba a marcar su carácter, aunque no de la forma que muchos esperaban. Fue ahí cuando apareció el Wolverhampton, un equipo que en ese momento tenía una fuerte conexión con futbolistas lusos y que apostaba por perfiles técnicos, jóvenes y con margen de crecimiento. Con apenas 20 años, Vitinha tomó una decisión clave: salir de su zona de confort al dejar Portugal para probarse en la Premier League, una de las ligas más físicas y exigentes del mundo. El movimiento no fue un menor y llegó al Wolverhampton cedido, sin la etiqueta de estrella, sabiendo que debía ganarse cada minuto. El inicio no fue sencillo. Vitinha pasó de dominar partidos en Portugal a enfrentarse a un fútbol mucho más intenso, con menos tiempo para pensar y con una presión constante. En el Wolverhampton no fue titular indiscutible, pero cada vez que entraba al campo dejaba destellos claros de su calidad. Como siempre, su control orientado era lo que más lo destacaba. Durante esa etapa jugó principalmente como interior creativo, aportó asistencias y goles puntuales, mostró que podía competir físicamente sin perder su estilo, aprendió a jugar sin balón, algo clave en Inglaterra. Aunque sus números no fueron espectaculares, su crecimiento fue enorme. El Wolverhampton decidió no ejecutar la opción de compra, pero lejos de ser un fracaso, esa experiencia lo había fortalecido mental y futbolísticamente. En 2021, Vitinha regresó al Porto, y aquí ocurrió algo muy importante: ya no volvió como promesa, volvió como futbolista hecho. Sergio Conceição, técnico del Porto, ahora sí confió plenamente en él. Vitinha se adueñó del mediocampo y se convirtió en el cerebro del equipo. En esa temporada fue titular indiscutible, ganó la Liga de Portugal y la Copa también. Fue clave en la Champions League, destacando ante rivales grandes, se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de toda Europa. Su fútbol era elegante pero efectivo, no jugaba para lucirse, jugaba para ordenar, acelerar y decidir partidos. Cada pase tenía intención, cada movimiento tenía sentido, y fue entonces cuando los gigantes europeos empezaron a llamar a la puerta. El fútbol de Vitinha ya no era una promesa, era una certeza. En el verano del 2022, la carrera de Vitinha da un giro definitivo.
Después de una sola temporada espectacular en el Porto, el Paris Saint-Germain decide apostar fuerte por él y paga 40 millones de euros por su fichaje. Con apenas 22 años, Vitinha llegaba a uno de los clubes más exigentes del mundo, rodeado de estrellas como Messi, Neymar y Mbappé. Para muchos, el reto parecía enorme, un mediocampista joven, técnico, pero sin el físico imponente que suele dominar en la Liga 1. Sin embargo, desde sus primeros partidos, Vitinha dejó claro que no había llegado para aprender, sino para mandar. Vitinha se ganó rápidamente la confianza del cuerpo técnico por algo clave: entender el juego antes que los demás. Siempre se ofrece, siempre juega uno o dos toques, siempre da salida limpia al balón. Mientras otros brillaban por goles o regates, Vitinha brillaba por algo más difícil de ver: el control total del ritmo del partido. En su primera temporada, se convirtió en titular habitual, superó los 40 partidos jugados, es uno de los jugadores con más pases completados de todo el equipo y ayudó al Paris Saint-Germain a ganar la liga. Pero lo más importante no son los números, sino su rol. Vitinha se transformó en el cerebro del mediocampo parisino, el jugador que conecta defensa y ataque. La llegada de Luis Enrique en 2023 marcó un antes y un después en su carrera. El técnico español confió plenamente en él y le dio todavía más responsabilidad, más libertad para organizar, más peso en la salida de balón, más liderazgo dentro del equipo. En resumen, el equipo giraba alrededor de él. Con Luis Enrique, Vitinha dejó de ser un mediocampista solamente y pasó a ser imprescindible. Se vuelve jugador que ordena al París, incluso por encima de futbolistas más mediáticos. En la Champions League empieza a destacar contra los grandes, partidos dominantes en posesión, personalidad para pedir el balón y madurez impropia para su edad. Gracias a su crecimiento en París, Vitinha se consolidó también con la selección portuguesa, participó en grandes torneos, se ganó minutos junto a figuras como Bruno Fernández y Bernardo Silva. Es visto como el futuro del mediocampo portugués. A día de hoy, Vitinha ya no es la promesa del Porto ni el ex del Wolves, es un mediocampista de élite, respetado en Europa y seguido por los mejores analistas del mundo. Y lo más impresionante es esto: aún no ha alcanzado su techo. Durante la Champions 2024-2025, Vitinha fue titular indiscutible en prácticamente todo el torneo. Mientras otros brillaban de cara a gol, él fue el jugador que ordenó al equipo, partido tras partido, altísima precisión de pase, inteligencia táctica. Él dominó el mediocampo en toda Europa. Y entonces llegó el 31 de mayo del 2025, la gran final, Allianz Arena, Múnich, París contra Inter de Milán. El París dio una exhibición histórica y ganó 5-0, consiguiendo la primera Champions League en la historia del club y la mayor goleada en una final de Champions en toda la historia. Vitinha fue titular en esa final, no levantó titulares por goles, pero dominó todo el mediocampo, anuló al Inter en la creación y fue parte fundamental del control total del partido. Ese día Vitinha pasó oficialmente a la historia del Paris Saint-Germain y de todo el fútbol mundial. De ser un fichaje cuestionado, pasó a ser uno de los mediocampistas más fiables de toda Europa. Con la selección portuguesa, Vitinha se consolidó como pieza clave del nuevo ciclo, titular habitual en todos los torneos grandes, algo que Portugal llevaba ansiando mucho tiempo. Vitinha no llegó al París para ser una estrella mediática, llegó para ganar, y lo logró. Luis Enrique potenció sus habilidades al máximo, y ahora es uno de los mediocampistas más impresionantes que pudieron ver mis ojos. Esta fue la historia de Vitinha, uno de los jugadores más infravalorados de todo el planeta.